88 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Caramba, hoy es 27 de febrero. Hace 30 años, la izquierda decimonónica venezolana, que hacía vida cómoda dentro del extinto Congreso de la República, eran diputados, cobraban muy bien. Hay un episodio que les voy a contar, un paréntesis. Cada vez que los diputados y senadores, por concepto del aumento de la inflación, se aumentaban los sueldos o la dieta parlamentaria, los extremistas en el Congreso saltaban a reclamar aquello y a decir que no era posible, que eso no era así. Pero luego, aprobado el aumento, eran los primeros que estaban en la taquilla del habilitado cobrando la dieta y el aumento. ¿Por qué? Bueno, porque es que los comunistas, para tener siempre a sus activistas, que nunca asumen el rol de gobierno ni el rol institucional de un diputado o un senador, siempre son activistas de oposición. Y para mantenerlos siempre ladrando como perros rabiosos, pues entonces el sueldo de un diputado o senador principal se lo tenían que repartir entre 2 y hasta 3 suplentes. Por supuesto, ese parlamentario principal y sus suplentes siempre estaban ladrando, literalmente, peleando y chillando. Pero sus imposturas se veían el día en el que iban a cobrar el aumento. Cerrado el paréntesis, volvemos con los 30 años del famoso Caracazo. Solamente voy a hacer una referencia porque he sido invitada y me siento muy honrada por estar esta tarde con mis adorados cabilleros en Y Así Nos Va. Entonces allí vamos a hablar ampliamente de esta mentira, de este engaño de la izquierda decimonónica antidemocrática que conspiró a lo largo de 40 años contra la democracia venezolana para llegar a lo que tenemos hoy. A mí no me digan, no, eso no es socialismo, lo que vivimos hoy con Nicolás Maduro y vivimos con Chávez. No, eso no se parece a nosotros. Podrán saltar las talanqueras, podrán hacer lo que les dé la gana, pero siempre van a llevar sobre sus espaldas la responsabilidad y la culpa de haber coadyuvado para que esto llegara y socavado a la democracia, sus cimientos, sus bases, denunciando por denunciar, atropellando por atropellar, inventando por inventar, porque no tienen sentido de Estado. Los comunistas destruyen. Los comunistas hacen lo que hicieron cuando llegó Hugo Chávez al poder. Sembró y volteó al país patas arriba y sembró todo lo que tiene que ver con la subversión. Subvirtieron el orden establecido y hemos llegado hasta aquí. 30 años de que un pueblo estalló y se levantó porque aumentaron los precios del petróleo o porque iban a aplicar el plan de recuperación económica del Fondo Monetario Internacional. Mentira. Eso es mentira. Y siguen mintiendo. Y los venezolanos lo creen. Porque no se ponen a pensar, pero bueno, si a lo largo de estos 20 años ha aumentado, ¿cuántas veces el precio de la gasolina? 7, 14, ¿cuántas veces? Y en peor situación este país no se ha levantado. Eso nos los hace pensar por qué en aquella oportunidad sí y por qué ahora no. Bueno, yo se los voy a decir. Porque fue planificado. Y no solamente en Venezuela. En varios países, cada vez que el Fondo Monetario Internacional iba a poner orden. ¿Orden en qué? Orden en dinero que había prestado a esos países y que esos gobernantes se habían robado. Entonces, a la hora de cobrar, entonces el Fondo Monetario era el malo. Sí, porque así de irresponsables hemos sido. Así de mentirosos, así de locos.
Y con esas locuras, pues, le hemos robado a 2 generaciones completas su futuro, su juventud y sobre todo un país. Desde ayer estoy leyéndoles mi artículo 2019, escenarios para un final. Lo hago porque sé que no les gusta leer, tampoco les gusta que les lean, pero es porque tenemos que ir viendo y yendo hacia dónde nos conduce todo lo que estamos viviendo. Yo en el 2018 califiqué mi último artículo de ese año como que el 2019 iba a ser el año del caos renovador, el año del cambio, el año del basta ya por parte de los venezolanos y el fin último de este cuento se acabó. Este cuento se acabó para el régimen, para el madurismo, para el chavismo, para los comunistas que tienen secuestrada Venezuela. Es irreversible. No hay vuelta atrás. ¿Cuándo será el final? No lo sabemos. Pero sabemos que será este año. Sabemos que vienen momentos terribles por la contracción económica, falta de dinero, de liquidez, porque lo sancionaron y como les decía ayer, sancionaron a un régimen que ha violado la Constitución y las leyes, que ha violado los derechos humanos, que ha violado toda la normativa de la transparencia en el ejercicio de la función y en el uso de los dineros públicos con la corrupción. Por eso están sancionados. No hay medicamentos no porque las sanciones les prohíban comprar los alimentos, sino porque ellos acabaron con los medios de producción en Venezuela, con toda la producción de alimentos, desde que llega Hugo Chávez Frías al poder. No hay medicamentos porque persiguieron y les deben mucho dinero a las industrias farmacéuticas. Incluso gastaron miles de millones de dólares en un supuesto convenio con los chinos que nunca se ejecutó. Eso es corrupción, por eso no tenemos medicamentos hoy. Así que si ustedes escuchan este mensaje, díganselo a quienes no tienen acceso a las redes sociales, a quienes no tienen acceso a la información, porque también eso nos los han secuestrado. Díganselo a quienes creen que todo está bien porque reciben un 15 y un último en un organismo del Estado, en un ministerio, una gobernación. Díganles, porque hasta ellos no llega la información, que el país está a punto de dar un paso hacia el gran cambio y que es inevitable. Les decía que en el artículo de ayer que iba a haber un quiebre y quiero hablarles sobre qué es ese quiebre. ¿Qué necesita la oposición? Pues la oposición necesita algo muy simple. No necesita que salgan los generales pronunciándose rumbo al exilio. Esto lo escribí hace 2 semanas y eso está pasando, ¿no? Esa es la mayor señal de debilidad que puede tener, porque significa que abandonan sus cuarteles, porque no ven movimientos en los cuales participar. Mucho menos necesitan un pronunciamiento como el de la mañana famosa del 11 de abril, donde 4 gatos variopintos se adjudicaban un supuesto golpe de Estado, porque eso hace que la mayoría se repliegue. En teoría, la oposición necesita lo que ocurrió el 23 de enero y la famosa noche de abril, una gigantesca huelga de brazos caídos de casi todas las guarniciones del país y de la Guardia Nacional, que fue lo único que verdaderamente convenció a Pérez Jiménez o a Chávez de salir. El resto, estimados, es una brizna de paja. Yo creo que nosotros tenemos que entender que le ha llegado la hora al ciudadano, que ha llegado la hora del basta ya, que ha llegado la hora de transmitir y duplicar la información, como cuando no habían redes sociales, como cuando los medios de comunicación estaban censurados en aquellas dictaduras de la Guerra Fría. Porque les voy a decir algo, que usted esté animado, que usted esté informado, que usted escuche la radio, que usted tenga redes sociales, que usted haya salido con su bandera y haya salido a caminar y tenga los zapatos desgastados de 20 años de protesta. Eso no significa que toda Venezuela lo haya hecho. Dígale a su entorno, a sus vecinos y más allá de sus vecinos, que hay que comenzar a multiplicar la información, que el día que estábamos esperando, el día en el que todo esto va a terminar ya llegó, pero hace falta que los venezolanos se enteren, todos los venezolanos. Cuando yo hago este llamado me responden, ya yo marché, ya yo lo hice, ya yo me sacrifiqué. Sí, usted. Entonces el llamado no es con usted. El llamado es con quienes no lo han hecho.
Porque hay una verdad absoluta. Mientras muchos estamos en las calles, o muchos nos estamos arriesgando, o muchos están en los calabozos y en las mazmorras como presos políticos o en el exilio y hasta muertos, muchos siguen con sus vidas. Muchos ven desde lejos, como si no les importara o como si no les incumbiera lo que pasa en este país. Eso es una realidad. Y si usted quiere un cambio, usted puede ser el portador de ese cambio, asumiendo una responsabilidad histórica, como es decirle a los que están alrededor, decirle a los que están cerca, incluso a los que no conocen lo que está pasando. Porque por algo, lo primero que hizo Hugo Chávez fue perseguir a los medios de comunicación. Y créanme, como Radio Caracas Radio, ya no sé si pueda decir que quedan pocos. Yo creo que somos los únicos. El presidente encargado, Juan Guaidó, anoche, por este tema de la falta de medios de comunicación y falta de difusión, él se comunica por sus redes sociales. Los canales privados, y la risa es sarcástica, los canales privados no transmiten sus alocuciones, los mensajes que nos mandan a los venezolanos. Eso no se llama venezolanidad. Eso tiene otro nombre, o varios nombres, cada uno de ustedes. Póngale el nombre que desea. Pero nos manda un audio, porque como sabemos está fuera de Venezuela, fue a riesgo de su propia vida y libertad, atravesó la frontera y está en Colombia en este momento. Nos ha dicho que va a regresar, a pesar de la amenaza. Es que cuando se molestan cuando los llaman dictadores, pero cuando amenazan a una persona desde supuestamente el alto poder, con meterlo preso, pasando por encima de la justicia, como hicieron con la juez Afiuni, pues ya nos están diciendo que son dictadores. Así que no importa que se molesten por eso, sus hechos los condenan y ya están juzgados para la historia. Entonces, el presidente encargado, Juan Guaidó, tiene que mandarnos audios que ruedan por las redes sociales y por los chats de los teléfonos de cada uno de nosotros. Nuestro deber es difundirlo masivamente, porque les repito, hay gente que ni siquiera sabe lo que está pasando. De manera que nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a escuchar el audio del presidente encargado, Juan Guaidó. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, hoy es miércoles de libertad sin adjetivos. Y ayer retábamos a la dictadura, hablando de justicia, porque no hay nada más que algo que me moleste más a la dictadura que hablar de justicia.
porque no puede existir justicia, donde hay presos políticos, donde hay persecución política e ideológica, donde no se puede hablar libremente, pues hoy vamos a hablar de libertad sin adjetivos, otra de los derechos a los que les teme la dictadura. Y como cada miércoles hablamos con el profesor Daniel Barnaghi y su espacio Libertad sin adjetivos. Bueno, muy bienvenidos y saludos a nuestra querida audiencia, saludos a ti, querida Thaís. Te ofrezco una disculpa por no haber podido llegar hoy al estudio, pero obviamente sigo estando como siempre con ustedes. Maravillosa tu editorial, por cierto. Muchas gracias. Ah, gracias. Pensé que estabas en una reunión muy ocupado y no nos estabas escuchando, pero mira que sí. Sí, me salió un momento para escuchar la editorial y ahorita para conectarme con ustedes, quizás un poco a ratos. También ofrezco una disculpa porque creo que no voy a poder estar todo el programa, pero sí me parecía sumamente importante poder compartir hoy con nuestra audiencia todos los últimos acontecimientos. No sé si tú vas a poner primero el audio del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado. Sí, vamos a colocarlo y lo compartimos luego, conversamos luego, lo analizamos cuando termine. Vale. Venezolanos, buenas noches. Les habla Juan Guaidó, su presidente encargado. El 5 de enero, hace apenas un mes y medio, asumí un compromiso con ustedes. Hasta ese día sentíamos que éramos una fuerza diluida, amenazada por un dictador con todas las instituciones a sus pies y con capacidad de maniobra diplomática y económica para mantenernos oprimidos. Hoy, con la activación de los artículos 233, 333 y 350, sumados a la convocatoria a centenares de cabildos, levantamos al gigante dormido que había entre nosotros y pusimos a andar esta ruta por el cese de la usurpación, sin desviarnos ni un momento, junto al pueblo y con la Constitución, alineados con los objetivos como nunca antes habíamos visto. Además, incluimos a todos los sectores, incluso que alguna vez creyeron en otro proyecto y hoy reconocen el fracaso de Maduro y su modelo. Hemos llenado las calles y las seguiremos llenando porque somos mayoría organizada, demostrando además cuán solo se ha quedado el usurpador. Tenemos una poderosa base de voluntades alrededor del plan país, dejando claro que sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo para superar la crisis. Incorporamos sindicatos, federaciones, universidades, gremios, iglesias, aprovechando todo el trabajo que el Frente Amplio había hecho en esa dirección. Y así fue como desde el 10 de enero el usurpador debe ser reconocido por más de 60 países del mundo, a los que se siguen sumando naciones que se comprometen con la urgencia de elecciones libres en Venezuela. Levantamos centros de acopio en 4 puntos del exterior y más de 500 toneladas de comida y medicina para atender la crisis humanitaria. Todo esto sin tocar un solo bolívar del dinero del pueblo. Protegimos los activos del país y evitamos al grupo de criminales usurpadores robar y comprar conciencias, despilfarrar nuestros recursos y financiar la represión. Devolvimos el patrimonio de PDVSA a los venezolanos, tomamos control de Citgo, sumamos a cientos de miles de voluntarios, hoy 1 millón para ayudar a sus hermanos en riesgo de muerte, los más vulnerables. Todo esto además en medio de una crisis inédita. Los países de América Latina se comprometieron a llevar ante la Corte Penal Internacional la evidencia del crimen de exterminio cometido por Maduro y su cúpula este sábado. Solicitamos una nueva reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso de Venezuela. Nuevos estados se han sumado al reconocimiento mundial de legitimidad de este movimiento libertador que tengo el honor y la responsabilidad de articular. Hemos avanzado en el reconocimiento de instituciones financieras internacionales. En días recientes hemos recibido el respaldo del vicepresidente Mike Pence y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del Grupo de Lima para avanzar en escalar la presión económica, diplomática e internacional para lograr este cese de usurpación. Hemos construido las capacidades, Venezuela, de movilización, hemos construido las capacidades internacionales, incluso le hemos hablado a las Fuerzas Armadas, pero todavía falta para lograr ese objetivo. La respuesta del tirano no pudo ser peor. Decidió bailar sobre los cadáveres de nuestros ancestros y reír ante la quema de alimentos, insumos y medicinas que tenían como destino quienes menos tienen hoy y más sufren. Esta acción cruel y condenable ha blindado aún más el apoyo de nuestros hermanos vecinos, quienes hoy se han comprometido a activar los más altos niveles de cerco al usurpador y dar pasos indetenibles hacia la democracia en Venezuela. Hoy cientos de efectivos militares de todos los rangos asumieron la ruta constitucional. Me reconocen como comandante en jefe de la Fuerza Armada y reconocen esta lucha como constitucional. Ellos son la prueba evidente e irrefutable que el último pilar que sostiene el régimen se está quebrando y que nuestra lucha y sacrificio han tenido resultados desde las propias bases de la institución armada. Todos los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saben que tiene 2 opciones: hundirse con el dictador
o ponerse del lado del pueblo y la Constitución. También saben hoy que la amnistía y las garantías son un hecho. Nuestros efectivos me han explicado en detalle la situación de chantaje y división de nuestra Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad. Ellos no han abandonado a Venezuela en su lucha y tampoco lo haré yo. De esta manera quiero anunciar mi regreso a Venezuela, sabiendo que un país entero está dispuesto a seguir porque sabe que contra toda dificultad, si no cesamos, vamos bien. El opresor ha escogido el peor camino y hasta hoy cree que su sadismo será suficiente para contener un pueblo que sabe que él está solo, que sus cómplices con más poder están planificando su vida, que está solo y sin pueblo. Solo lo defienden asesinos a sueldo y criminales. Más nadie es capaz de poner el pecho por él. Y esa es la mayor derrota política que pueden sufrir. Hoy la nación los ve esconderse detrás de sicarios, pero así ni así nos podrán detener. La memoria de Pernalete, de Albán, de nuestros indígenas, de tantos que han dejado su vida en las calles, está siempre con nosotros, para que nadie se quede atrás en el camino hacia la Venezuela en que merecemos vivir, democrática, pujante y con una vida digna de nuestra capacidad de trabajo y sus recursos. En nombre de cada uno de estos logros y razones que les pido prepararse en todo el país para cumplir con las siguientes acciones. 1. Debemos estar movilizados. Esa es la clave del éxito. Esa capacidad debemos mantenerla. Desde el día 1 les he dicho que el éxito de este movimiento libertador depende de que todo el pueblo de Venezuela nos acompañe. Hoy es más necesario. Lograremos lo que necesitamos de la comunidad internacional sin duda alguna. También construiremos esa capacidad que falta. También lo construiremos con las Fuerzas Armadas, pero manteniéndonos en las calles. Por más que quieran hacernos creer que la salida de esta crisis no depende de nosotros, quiero que hagamos algo muy claro. La actuación de la Fuerza Armada y la comunidad internacional ocurrirá como consecuencia de nuestra presión, que la hemos hecho, y movilización permanente dentro y fuera de Venezuela. 2. Hablarle a nuestros empleados públicos como le hemos hablado a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir que el usurpador siga secuestrando la burocracia del país. En los próximos días estaré anunciando acciones con nuestros empleados públicos, acciones directas para lograr tomar control de una burocracia que sabemos que todos los empleados públicos están con el cambio y por supuesto con la Constitución. 3. Les anunciaré en los próximos días el día de nuestro regreso para que nos acompañen en ese proceso de movilización nacional, para demostrar que somos mayoría, que estamos movilizados, que tenemos capacidad y que no vamos a abandonar las calles hasta lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, las elecciones libres. Este proceso, hermanos y hermanas, que iniciamos es absolutamente irreversible. Ellos intentarán retrasar lo inevitable, pero en su afán de mantenerse en el poder, verán que solo lograrán hundirse más. Son ellos los que le ponen costo a lo que es inevitable, insisto, la transición. Debemos pasar entonces a una etapa superior para aumentar la presión al régimen y trabajar todas las opciones que nos permitan la libertad de nuestro pueblo. Vamos bien y nada nos va a detener. ¡Viva Venezuela libre! Bueno, amigos, estábamos escuchando a nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Daniel, ¿qué opinión te merece el mensaje que nos ha mandado desde Colombia el presidente encargado, Juan Guaidó? Bueno, yo creo que, y es parte de lo que me gustaría trabajar contigo en nuestro programa el día de hoy, ¿cuáles son las razones subyacentes de las palabras del presidente encargado, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y por qué él hace alusión al tema militar? Y con tu permiso, yo quiero leer solo 2 cosas muy, muy breves, pero me parecen fundamentales. Y quiero comenzar con leer la segunda parte o el segundo párrafo del artículo 2 del 4º Convenio de Ginebra que se suscribió en el año de 1949. En el segundo artículo, el segundo párrafo dice: el convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una alta parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia militar. Eso es lo primero que quiero leer. Lo segundo que quiero leer es el aparte número 11, si no me equivoco, sí, del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un artículo muy largo y son las funciones generales de la Asamblea Nacional. Pero en el punto 11 dice textualmente: la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela
autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. ¿Qué significa todo esto? Después de 20 años, ya el Concierto de las Naciones pudo ver con sus propios ojos las actuaciones de unos grupos que son considerados irregulares, pero también de una parte de las Fuerzas Armadas, en la recepción, donde esa palabra recepción va entre comillas, de la ayuda humanitaria que se estaba ingresando por distintos puntos de la frontera venezolana. Ese convenio, el cuarto convenio de Ginebra, es un convenio que es muy importante porque ocurre muy poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde se estaba ya comenzando a entender que se estaban gestando unas nuevas formas de guerra, donde no necesariamente la guerra era entre dos países igualmente armados pero en posiciones opuestas, que es un poco lo que la gente tiene en la cabeza. Y por eso ese cuarto convenio de Ginebra, en su segundo artículo, es tan taxativo con lo que significa la palabra ocupación, haya o no respuesta militar, porque se entendía ya en el año 1949 que el mundo podía migrar hacia situaciones donde grupos, vamos a llamarlos en los términos que estamos acostumbrados los venezolanos, grupos irregulares paramilitares, la inteligencia cubana armada, el ELN, la FARC, el Hezbollah, es decir, fuerzas extranjeras, pero que hacen vida, entre comillas, en el país. Eso se entiende y se considera desde el punto de vista de ese convenio como una ocupación del territorio, aunque esa ocupación no tenga una respuesta por parte de las fuerzas bolivarianas nacionales que nos hayan defendido de esa ocupación. Pero sin embargo, al Venezuela ser firmante de ese tratado, el tratado de la Cuarta Convención de Ginebra aplica perfectamente para este caso, porque está claramente visto que detrás de estos colectivos, detrás de los pranes y detrás de toda esa actuación horrenda que ocurrió en días recientes, hay ejércitos extranjeros, hay fuerzas militares extranjeras detrás de toda la desgracia que ocurre en el país. Lo que hace el presidente en su locución, cuando él menciona la solicitud del apoyo internacional, es porque la penetración de estas fuerzas extranjeras que son desleales a la sociedad venezolana tiene que ser compensada de alguna manera. Y eso es lo que está haciendo alusión el presidente encargado interino de Venezuela, Juan Guaidó. Todo esto que nos has dicho se traduce en que tú respaldarías una intervención militar en Venezuela. Sí, claro, una intervención humanitaria, por supuesto que sí, dado que la intervención tendría como objetivo neutralizar estas ocupaciones de grupos irregulares y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Es muy distinto la comprensión de lo que significa una intervención de orden humanitario para defendernos de estos grupos irregulares, de lo que significa una invasión. Y de alguna manera muchas personas tienden a confundir un poco estos términos. Las intervenciones no son ocupaciones, las intervenciones son cirugías, son operaciones quirúrgicas que tienen como objetivo extraer un tumor cancerígeno en un ámbito muy específico y luego se retiran. Punto. O sea, el país toma el control una vez que recibe una ayuda, en primerísimo lugar para recibir la ayuda humanitaria y en segundo lugar para ayudar a neutralizar estos grupos que son extranjeros pero que están haciendo un daño tan obvio al país. ¿Podrías explicarle a nuestra audiencia ejemplos donde ha habido intervenciones para salvar a pueblos enteros del secuestro por parte de dictadores? Fíjate, yo creo que lo que está en la mente de muchas personas es el caso de Noriega. El caso Noriega fue un caso que se comprendió con mucha dificultad, porque obviamente la palabra, otra vez, la palabra invasión y la palabra intervención, además que ambas comienzan con la misma letra, generan el mismo fantasma en América Latina. América Latina siempre ha tenido una posición que en líneas generales es muy contraria a la de los Estados Unidos, pero en particular
una posición de miedo de un ingreso por la vía armada de invasión a esos países. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Noriega, lo que se hizo fue una extracción del dictador, pero no hubo ningún tipo de ocupación del territorio, ni de invasión, ni de nada de eso. Entonces, de alguna manera, lo que pongo yo como ejemplo es justamente eso, donde hubo un miedo, hubo un temor, hubo una votación general en contra de los Estados Unidos, y al pasar de los años, el Concierto de Naciones entendió que Estados Unidos actuó correctamente al retirar a un dictador que estaba, destruyendo la población panameña, más los intereses de esa población. Y te pregunto, porque tenemos que orientar, esto es como una clase de historia que le estamos dando a nuestra audiencia. ¿Qué dejó para el pueblo panameño esa extracción, como tú la has llamado? ¿Eso fue limpio? ¿Eso fue quirúrgico? Eso fue quirúrgico. Sí. ¿Allí no hubo daños colaterales hacia la población? No. Ahí lo que hubo fue una generación de conciencia institucional en el país, donde el país retomó el control de sus instituciones, reconstruyó la democracia institucional, reconstruyó la separación de poderes, porque básicamente una dictadura y un sistema totalitario, como es el caso, que no es autoritario sino totalitario, se destruyen por completo la separación de las instituciones. Entonces en Panamá lo que ocurrió fue eso, y de hecho prueba de eso es que ha habido una evolución en la institucionalidad panameña, que ahorita además es dueña de su canal, que es uno de sus ingresos más importantes, pero también ha sido capaz de solicitar la rendición de cuentas de sus mandatarios y está sabiendo castigar a través de la ley aquellos miembros de gobierno que han actuado de espalda a los intereses de la sociedad, bien sea por corrupción, bien sea por otros delitos que se han cometido y que son noticia pública. Entonces, la finalidad fundamental de una situación de intervención de ayuda humanitaria tiene todo que ver con, primero, ayudar a la población más frágil. Eso es lo primero. Pero la segunda intención es que se retome la capacidad de la separación de poderes para poder ir hacia una construcción de una democracia. ¿Cuáles son los poderes básicos de una democracia? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y todos ellos no pueden tener adjetivos. Son 3 poderes y con esos 3 poderes se construye una democracia. Bueno, eso forma parte del intento de reinstitucionalización que procura el presidente encargado, exacto, Juan Guaidó, y que no se ha podido determinar e instaurar porque no ha ocurrido el cese de la usurpación, es decir, que los usurpadores salgan del poder. De allí a que eso no se haya consumado todavía. Pero yo tengo entendido, porque me han comentado, que los días previos a lo que ocurrió en Panamá se parecían mucho a los nuestros. Y no solamente se parecían en el sentido de estar secuestrados por un tirano. Nosotros aquí parece que hay varios tiranos, Daniel. No sé si el caso sea igual. Pero en esos días previos tampoco había alimentos, también había desabastecimiento, había incertidumbre. Y los grupos que defendían y protegían a Noriega, esas noches, porque allá estaban las bases militares estadounidenses desde hacía mucho tiempo, esos grupos abrieron mercados en la madrugada y la gente corrió. Y lo hicieron justo en el momento en el que entró la intervención humanitaria. Y dejó muchísimas personas inocentes. A mí me da mucho miedo estas situaciones, me da mucho miedo. No sé hasta qué punto eso pueda ser controlable. Quienes están del lado o están a favor, creo que le harían un bien a los venezolanos explicando perfectamente cuál sería ese procedimiento. Tenemos que ir a una pausa, Daniel. Cuando regresemos, quisiera que me comentaras cuáles son tus opiniones sobre la decisión ayer del Grupo de Lima. ¿Okay? ¿Cómo no? Vale, ya volvemos. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Cuando tú no tengas control sobre los comportamientos que tú puedes tener en un momento determinado ante una situación determinada. Y esos comportamientos no son acordes a la situación. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, multifactorial, como todas las enfermedades inflamatorias. Tú tienes un sustrato genético, suelen ser antecedentes de tus padres o tus abuelitos que hayan tenido rinitis alérgica, asma o la misma dermatitis atópica, y factores ambientales que lo pueden desencadenar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, continuamos acá en Buen Provecho. Hoy es Libertad sin adjetivos y estamos conversando con el profesor Daniel Barnaghi porque hoy tenemos su espacio Libertad sin adjetivos. Estamos hablando de su propuesta, sobre lo que él piensa, lo que debería ocurrir. Estamos hablando de la intervención, está haciéndonos la diferencia entre invasión e intervención. Estamos hablando del caso de Panamá. Esto hay que hablarlo. Todas las cosas hay que hablarlas, todo hay que decirlo y hay que escuchar todas las opiniones. Ayer teníamos a Liliana Ortega de Cofavic, que nos decía que no, que la Convención de Ginebra no encaja en este momento, o sea, contradecía lo que nos está diciendo en este momento el profesor Daniel Barnaghi. Vamos a tener, Daniel, una llamada telefónica del doctor Luis Alejandro Aguilar, quien quiere participar. Creo que aquí podemos tener un buen debate, pero antes quiero saludar a nuestro chat de YouTube, donde nos dicen... Thais, ahora se dedican a desmotivar a las personas. Si hemos llegado hasta aquí, hasta este punto de no retorno, este punto donde estamos esperando un quiebre, donde ya tenemos un presidente encargado, donde seguimos avanzando, más de 50 países se levantan hoy en la ONU y dejan al representante del usurpador, o sea, le hacen un desplante nunca antes visto, eso lo deslegitima. Si hemos llegado hasta aquí y alguien los desmotiva, eso es culpa de ustedes y me van a perdonar. Solamente de ustedes, que no se han enterado de lo que está pasando y no entienden el tamaño del problema donde estamos metidos. Si usted se desmotiva, es por su culpa. Porque después de 20 años, tener todo lo que tenemos, el apoyo que tenemos, las ganas que tenemos y el respaldo, bueno, miren, ya... O sea, yo no sé, yo creo que quienes se desmotivan son los que están esperando que baje El Salvador y coloque al presidente y seamos felices y comamos perdices. Eso no va a ocurrir aquí en Venezuela y por lo menos en este programa no los hemos engañado. Nos dice la señora Mías, excelente editorial, doctora, aquí en Montreal los voluntarios por Venezuela estamos trabajando en las redes para informar
Su programa es una inspiración permanente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hago como ciudadano, Thaís? Informar, buscar la información real, multiplicarla y llevárselo a la gente. Tenemos también comentarios desde el Periscope y nos dicen que se cae la señal. Bueno, bienvenido. Vivimos en un estado fallido donde no hay electricidad y esta estación ha tratado de sobrevivir con las uñas todos estos años y en eso estamos, pues tratando de llevarles a ustedes la información a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos. Nos dicen también, ya pensaron a decir que tiene miedo el presidente a regresar. Sí, hay gente que está muy desocupada, hay gente que no tiene oficio y eso también hay que contrarrestarlo. Yo les pido, por lo menos a mi audiencia, a estas alturas no debería permitir que nadie los desmotive. Daniel, antes de irnos a la pausa te preguntaba, ¿cuál es tu opinión sobre los anuncios ayer del Grupo de Lima? Sí, bueno, fíjate, el Grupo de Lima, como todo instrumento diplomático, está tratando, y lo entiendo perfectamente bien, de que el problema de si hay o no algún tipo de participación militar de algún país o de algunos países no les salpique a ellos. Primero por un tema de costos, obvio, y luego por un tema de discurso, porque la tradición, digamos, latinoamericana, a pesar de la increíble cantidad de guerras de las cuales la gente no sabe que han ocurrido en el continente, es un discurso más orientado hacia, como tiene que ser en la diplomacia, bueno, un discurso de buscar todas las herramientas posibles para restablecer el camino democrático. Sin embargo, en mi opinión, esa declaración, que si bien tiene algunos artículos que me parecen valiosos, pareciera estar un poco de espaldas al pueblo venezolano que sufre y está más de cara a los diplomáticos que comparten en un escenario de esa magnitud. Es una declaración, bueno, sin duda inmaculada, estéril, porque no conduce a nada, digamos, concreto, pero que de alguna manera reconoce, y que para mí es lo más importante, de que hay un único poder legítimo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y también reconoce que fue aplicada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconociendo un vacío que se produjo por esas elecciones que carecieron de legitimidad y de legalidad, y que lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, y que por lo tanto, una vez cesado el periodo presidencial el día 9 de enero, a partir del 10 de enero, pues hay un vacío que tiene que llenar de manera interina el presidente de la Asamblea Nacional. Para mí, de todo lo que ocurrió en el Grupo de Lima, y más allá de la declaración, yo creo en el hecho de ese reconocimiento, y que ese reconocimiento se tiene que escalar cada vez más, porque mientras tú y yo estamos hoy conversando, hay países en Europa que todavía no han reconocido el gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que, en mi opinión, está trabando que haya un mayor grado de presión sobre un sistema que ha traído cualquier cosa menos felicidad al pueblo venezolano. Mira, tenemos aquí en línea, por el teléfono, al doctor Luis Alejandro Aguilar. ¿Quién quiere participar, Daniel? Bienvenido, Alejandro. Estamos en el espacio del doctor Daniel Barnaghi, Libertad sin adjetivos. Bienvenido, a buen provecho. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto en oírte de nuevo. Bueno, tú sabes que soy oyente asiduo de tu programa. Gracias. ¿Te pareció? Perdón. Adelante. Sí, me pareció muy interesante lo que estaban conversando y el tema sobre los convenios de Ginebra de 1949, los artículos que estaban citando, y quería solamente contribuir con unas cosas puntuales sobre el convenio de Ginebra. Los convenios son 4, los convenios de 1949. Luego en 1977 se aprobaron 3 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra,
que no modifican su definición original, sino que las amplían. Los tres, de los tres protocolos, el último es añadir un nuevo símbolo que es león rojo, ese no es importante, pero el primero y el segundo son protocolos adicionales. El protocolo 1 se refiere a fuerzas, a conflictos internacionales, el protocolo 2 a la protección de víctimas de conflictos internos. Estos dos protocolos ampliaron y demuestran el carácter progresivo que tienen el derecho humanitario. El derecho humanitario tiene que progresar y tiene que estar al día con las modalidades de conflicto, las modalidades bélicas, las modalidades de armamentos y de mecanismos de represión inhumanos. En 1949, cuando ellos establecen hay que diferenciar lo que es un acto bélico o un acto de guerra o de lo que es un crimen de guerra. El tomar prisioneros o tomar rehenes y asesinarlos con conciencia e intencionalmente es un crimen de guerra. En los convenios de Ginebra, el acto bélico, o sea, ¿en qué consiste un acto bélico? Está definido y se refiere exactamente en los 4 convenios exactamente igual. Se repite en el artículo 2 y el artículo 3. En los 4 convenios de Ginebra se establece que es un acto bélico la invasión por parte de un Estado, una de las altas partes, como dice el lenguaje usual, al territorio de otro Estado, aun cuando las Fuerzas Armadas o el Estado que ha sido invadido no responda militarmente o de forma armada. Fíjate hacia dónde nos lleva esta conclusión y además lo inédito de nosotros. Esa aplicación significa y nos lleva a la conclusión que la República de Cuba ha entrado y ha invadido el territorio de la República de Venezuela. Ellos no usando Fuerza Armada, porque no se requiere que sea Fuerza Armada, y las Fuerzas Armadas o la población venezolana no se ha rebelado frente a esa invasión de forma armada. Pero eso lo considera un acto bélico, los convenios de Ginebra. Y el origen de eso fue la República de Vichy en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron el norte de Francia. Ellos se quedaron con el control del norte de Francia y establecieron una república de títeres que fue la República de Vichy. Luis Alejandro, tengo que interrumpirte porque estamos fuera ya de tiempo. Nos hemos pasado 2 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Okay. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Daniel, nuestro invitado, como nos quedan pocos minutos ya del programa, lo invité
en tu nombre para el próximo miércoles. Oye, maravilloso. Para que entre los dos, pues que tienen la misma información y el mismo nivel académico también. Y el mismo punto de vista por lo que veo. Así es. Pero aquí esto es libertad sin adjetivos. Por supuesto. La academia se construye a partir del disenso. Exactamente. Entonces, bueno, lo hemos invitado para el próximo miércoles para que ustedes dos ahonden en el tema. Quisiera que en un minuto te despidieras porque tengo que responderle a alguien, lamentablemente, del chat de YouTube que se ha metido con mi madre. Entonces, como yo aquí no le debo nada a nadie, ni trabajo para nadie, le tengo que contestar a esta persona que ni siquiera creo que ese sea el nombre. Así que te dejo un minuto para que hagas tu resumen, por favor. Bueno, me dejas helado, yo no puedo ver en este momento el chat. Pero sí me voy a atrever a decir algo para hilar lo que dijo nuestro invitado con lo que tú acabas de mencionar. Desde inicios del siglo XX, no XXI, es la primera vez que una nación es víctima de al menos 4 fuerzas simultáneas: Cuba, ELN, FARC y Hezbollah. Eso es algo prácticamente inédito en la historia moderna. Pero la peor de todas las penetraciones es la que se hizo, primero al estamento militar y segundo a la mente y al alma de los venezolanos, donde nos convirtieron a muchos, pero no a todos, en personas con un criterio de lo inmediato, con un resentimiento permanente, manifiesto, que fue el que permitió que ciertas personas llegaran al poder desde finales del siglo XX y en el siglo XXI. Eso que tú mencionas, Thaís, es una persona que con toda seguridad no representa el gentilicio del venezolano que nosotros queremos rescatar y que bien conocemos tú y yo en primera persona. Mi mayor desprecio a cualquier persona que tiene como herramienta ante la falta de argumentos el insulto. Eso es la degradación humana. Y por eso es que yo confío en que son las instituciones las que van a lograr hacer de Venezuela un país muchísimo mejor de lo que fue, y con eso te dejo para que por favor respondas. Sí, no es que se metan con mi madre, es que nombre a mi madre, no la nombre. Venga aquí a la radio, dígame dónde nos encontramos y me lo dice en mi cara lo que me tenga que decir. De otra manera, ya lo están denunciando en el chat, usted es un troll, o es un chavista, o es una loca histérica. No menciona a mi madre. Lávese la boca antes de mencionarla o escribirla. Venga aquí, dígame lo que me tiene que decir en mi cara. Porque yo al propio Chávez vivo se las canté en su cara sin miedo y tengo 20 años luchando sola. Mi lealtad es con Venezuela, con nadie más. Venga, dígamelo, pruebe lo que está diciendo y vamos a ver si puede demostrar en el chat que lo que usted está escribiendo es cierto. Buenas tardes, querida audiencia. Que tengan todos un buen provecho. Nos vemos y escuchamos por Radio Caracas Radio la próxima semana. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM.